Ok, entonces, como habíamos hablado, vamos a hacer este ejemplo de pórtico excéntrico. Esta es la planta. De la planta tenemos una carga de sobrecarga permanente de 500. Tenemos 250, una altura de 4 metros. Y aquí la carga, esta carga, es que ya involucra el peso propio, en teoría. Ya lo involucra. O sea, aquí ya estamos sumando el peso propio de la losa. Para que más que sobrecarga permanente sería carga permanente prácticamente, ¿no? Pasa que en el pórtico, como no se va a mover la losa, ahí estamos metiendo ya el peso muerto. La losa como 200 kilos por metro cuadrado, más el peso de la sobrecarga realmente como de 300 kilos. La altura va a ser 4 metros, etcétera. Aquí, esta es una carga lateral. Esta carga lateral que ustedes están viendo es una carga como de pared. 400 kilos por metro lineal. Ahí digamos que iría la pared, aquí, en esa viga. Entonces, si hay mampostería, pesa. La longitud va a ser 10 metros 50. Por eso vamos a establecer, bueno, y esta longitud es 6 metros. La longitud son 6 metros. Por eso la mitad es 3. Número de correas son 6, la separación 1 metro 50. Y aquí estarían las reacciones. La Q1 y la Q2, entendiendo que Q1 es una carga por correas, esta carga de acá, bueno, lo van a ver, la carga de correas, y Q2 es la carga que va a columna después de haber recibido la carga de las vigas. Y esa carga Q2 es una carga también puntual de estos valores. Se aplicó para los niveles 1 y 5 y en el techo, en vez de tener 500 kilos por metro cuadrado de peso total, tenemos 300 y en vez de tener 250 tenemos 150. Lo demás está igual. Y obviamente en el techo no hay el peso de la pared. ¿Estamos claros? Esa carga lateral en las paredes es en todo el perímetro. En estas vigas. Solo en estas dos. En estas vigas, sí. Sí, porque aquí esta no te va a interesar, porque si aquí hubiese carga, pasa esta columna no te importa. Vamos que ese es el módulo. Pero eso todo lo vamos a hacer otra vez, no vamos a tomar esos datos de... No, porque tú vas a tener otra longitud. Claro. Entonces, claro, a tomar otra longitud, le puedo pasar archivo. Excel. O sea, eso no me importa. Le puedo pasar archivo a Excel y te deja cambiar las longitudes, le va a dar otra reacción. Ya está calculado. Lo que pasa es que está calculado para 6 correas. Si yo pongo más correas, tienes que manipular un poco la hoja de cálculo, ¿no? El que lo sepa hacer lo puede hacer, si no, es montar un nivel y ver la reacción y la carga que pasa como ya lo hicimos para los otros ejercicios. O sea, es muy sencillo. Es muy sencillo. Porque además ni siquiera son varios pórticos. Es lo de menos. Entonces ahora, ¿qué me interesa? La longitud son 4 metros, son 6 pisos, 10 metros 50. Lo que vamos a hacer es, bueno, aquí, continuando con el pórtico, tomamos las unidades de kilogramos metro y vamos entonces al menú File, Nuevo modelo. Decimos, bueno, aquí pudieran elegir un archivo, pero vamos a decir que no. Entonces, en este formato, ¿cuántas líneas en X son? 2. En Y, 1. Distancia en X, 1050. En Y, 1. Eso no importa, ¿no? Número de pisos, 6, de 4 metros cada uno. ¿Está claro? Le decimos solamente grid. Le damos OK. Ya podemos cancelarla y quedarnos solamente con el eje 1. Salud. Ese es el formato. Muy sencillo. Luego que tengo esto, obviamente lo que hago es colocar kilogramos centímetros y podemos definir nuestro acero. Definimos en propiedades de materiales el steel, lo modificamos por A36, que su FY es 2530, FU es 4080
esto es irrelevante. Y el módulo de elasticidad, 2.100.000. 2.100.000. ¿Bien? Vamos claro. Luego es ir a un proceso de, podemos decir, de predimensionado. Claro, en este tipo de sistemas no está muy claro, porque también depende, parte del trabajo que se ha hecho, depende de esa excentricidad. Depende de esa excentricidad. Ahora, pudiéramos pensar que quizás la luz entre 20 que habíamos manejado antes es muy conservador, porque estaríamos hablando de un perfil IPI 500. Eso no es muy válido cuando tú tienes unos arriostramientos que le llegan a la mitad prácticamente de la viga. O sea que si manejáramos, por ejemplo, la luz entre 25, entre 26, quizás pueda ser un número más razonable, ¿no? Pero tendrá que ir a un proceso iterativo. Por ejemplo, si ponemos la luz entre 25, ¿cuánto sería? 1050, o sea, o 1050 entre 25. 42. Entonces, eso puede ser un perfil. Fíjate que el perfil creo que finalmente dio un 360. 360, ¿no? Entonces, digamos que no estaría tan mal. Entre la luz entre 25 y la luz entre 30 probablemente sea la resultado. ¿Cuánto es la luz entre 30? 1050 entre 30. 35. ¿Ah? 35. O sea, en ese rango va a estar más o menos ese perfil, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos viendo todo el caso. Si esa fuese la viga, recuerden, en este tipo de sistema no hay la necesidad de columna fuerte, viga débil, porque el link se produce acá y digamos que el resultado no es necesario cumplir la relación con una fuerte, viga débil. De hecho, si yo tengo un sistema de pórticos resistentes de momento en la dirección perpendicular, ¿cómo hubiesen estado las columnas aquí? ¿En su eje fuerte o en su eje débil respecto a este pórtico? Entonces, claro, estamos tratando de sacar aisladamente esto de una edificación. Entonces, yo voy a agarrar y me voy a traer los perfiles, voy a borrar todos estos que están acá, y me voy a traer, perdón, no los borré, ¿no? Hay que borrarlos, le digo OK. Me voy a traer la base de datos de perfiles Waveflange, que normalmente, por supuesto, está en el directorio C, archivos de programa, etaps 9, y me voy a traer de ahí los archivos euro.pro y me traigo una buena base. Voy a traerme todos estos perfiles, o sea, al final no importa, ¿no? Exceptuando los M. Voy a traerme todos esos perfiles. Hay que traerse unos cuantos perfiles, porque las columnas no da cualquier cosa, ¿no? Ok, pensemos en esto. Perfil A36. Vamos a configurar, por ejemplo, siguiendo un poquito el patrón eso, me habías dicho que era la luz entre A42, ¿no? Vamos a empezar por un perfil que sea IPE 400. Me faltaron los IP. Me traje los perfiles. Ponete que cuando tú le vuelvas a dar Waveflange, caes ahí, te falta toda la línea IPE. Me trae solamente los perfiles HA y HB. Ok. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá, utilizo esta opción y en principio coloco el perfil IPE 400. Ese perfil lo coloco de esta forma. Si la luz era 6 metros en la otra dirección, ¿estamos claros, no?
y hubiésemos pensado que eso era un sistema SMF, ¿qué viga más o menos nos hubiese dado? Nos hubiese dado como un perfil 330 al final, ¿no? ¿Qué perfil pide eso? Pide como un perfil HEB 340. Ahora son 6 niveles. A nivel de proporcionalidad, vean cómo pudiéramos tener nosotros, ¿verdad? Si entramos al set building y vemos el destruction, para un perfil 400, ¿qué columna piensas que puede tener en el eje débil? En el eje débil. ¿Ah? Como 500, ¿no? Como 500. Vamos a pensar ahorita para ir viendo que sea por lo menos la misma sección. O sea, si yo voy a tomarla aquí, dibujar, tomo la HEB 400, pero le puedo decir, bueno, ahorita la tengo que dibujar de esta forma. Pero tengo que estar pendiente de que ella quedó al revés. O sea, por ejemplo, si yo entro aquí en el menú View, Lista, Set Building, Instruction, y lo veo en 3D, me voy a dar cuenta que quedó así. En este momento no importa, ¿no? Pero cuando tú hagas una edificación donde en la dirección perpendicular ese edificio es un pórtico resistente al momento, las columnas se orientan con su eje principal en esa dirección. Entonces los sistemas arriostrados lateralmente, o sea, con arrastramientos excéntricos, concéntricos, lo ideal es que la columna, desde mi punto de vista, es que estén rotados, porque ese es un sistema donde lo importante es lo axial. En la columna lo más importante va a ser lo axial. ¿Y qué pasa? Esté así o esté así, no importa. Prácticamente el K es el mismo. Si tú ves la planta, a lo que quizás me refiero un poco más, si lo vemos acá, en este ejercicio, es que digamos que este va a ser el ejemplo. Es un ejemplo que puede ser así. En esta dirección, tú desarrollas tus vigas, columnas, como un sistema sin diagonales, y en esta dirección pudieras tener arrastramientos excéntricos. Entonces, como este es el lado débil, el arrastramiento excéntrico le da mucha rigidez, ya no necesita la columna que esté así, sino así, porque en esta dirección tienen un sistema SMF, de pórtico resistencia al momento. Si tú tuvieses doble diagonalización sería relevante como colocar la columna, porque si tú tienes doble diagonal, la columna vaya así o así, en el fondo es lo mismo. Pero ¿por qué la columna tiene que ir así? Porque en este sentido hay columna fuerte, viga débil. Si yo esta columna la volteo respecto a las vigas, ya no tiene un sistema de columna fuerte, viga débil. Entonces, preparando lo que pudiera ser, que estamos sacando un pórtico de algo más grande, si lo vemos como pórtico ahorita no importa. Pero en la concepción global es que esas columnas tengan una orientación en un problema tridimensional donde su eje fuerte esté en el sentido o en la dirección perpendicular a este pórtico. La vinculación de las vigas en las columnas Ahí vamos, ¿no? Todo va a tener su detalle, ¿no? ¿Cómo lo roto? Lo estoy viendo aquí en elevación, yo seleccioné las columnas, etcétera, las selecciono todas y le digo Assign Frame Local At y le pongo 90 grados. Al poner 90 grados, lo veo en 3D otra vez. Bueno, aquí lo puedo ver en 3D. Aquí veo el set building, extrusión, y voy a dar cuenta de que está rotado. Para estos sistemas de arrastramiento con excentricidad, ¿cuándo es conveniente usarlo y cuándo no? Una buena pregunta, fíjate. Puedo diseñar la misma edificación con unas columnas de mayor diámetro. Lo que pasa es que cuando tú diseñas una... ¿Qué sucede? Fíjate, esto es una pregunta interesante. Cuando tú diseñas una edificación
y esa edificación pasa de 5 o 6 niveles, se hace complicado que no tengas diagonales en ninguna dirección, porque los perfiles no tienen mucha rigidez. ¿Qué termina pasando? Tienes que colocar una sección muy grande, más que todo por desplazabilidad, para cumplir las derivas. Pero por resistencia suele estar muy holgado. La estructura se hace muy pesada. Conclusión, es una estructura eficiente y más económica en la medida que tú incorporas diagonales. No es que no se resuelva, sino que cuando tú ves el peso incide muchísimo más a aumentarla. Ese es el problema. Y si además esa estructura va apoyada sobre una estructura de concreto, ejemplo, aumentar la columna metálica implica aumentar la columna de concreto, que a lo mejor va a quedar sobrada para recibir una columna metálica. Si tu columna metálica mide 800 milímetros, ¿cuánto va a tener la de concreto? 1,20 m, que a lo mejor ni siquiera lo requería. Entonces, además que invade más espacios, etc. Entonces, esa es la razón. Y una estructura de 10 pisos, ni pensar. De hecho, cuando la estructura ya pasa de 10 a 10 pisos, por lo general requiere doble sistema de diagonalización. Ya ni siquiera puedes decir, voy a utilizar un sistema de pórtico resistente de momento en una dirección y arrestamiento en la otra, porque donde decidas utilizar pórtico resistente de momento en esa dirección, normalmente no cumplirías la deriva. Entonces, y cuando es más alto aún, hay sistemas mixtos normalmente, donde el sistema perimetral, se usa mucho en Estados Unidos, es una estructura resistente a través de muros de concreto, ejemplo, o a través de anillos de concreto, vigas y columnas, y dejan la parte interna metálica. Otro sistema muy utilizado es, imagínense un edificio así, donde en todo el perímetro llenas eso de diagonales. Estamos hablando de edificios altos, ¿no? Diagonales, tú construyes todo este perímetro de diagonales, prácticamente una caja rígida, e internamente columnas que lo que hacen es resistir la carga gravitacional. El anillo de arrastramiento, lo bueno es que no incide en los espacios internos, pero arquitectónicamente tienes que exponer esos arrastramientos. O sea, tendría que ser, la arquitectura está basada en exponerlo, ¿no? Que si lo vas a ocultar, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, hay muchas opciones, ¿no? Para edificaciones bajas, hasta 5 o 6 pisos, es manejable el sistema de pórticos resistente a aumento. Entonces acá es donde voy a hacer la excentricidad, el arriostramiento. Fíjense, el arriostramiento es un detalle interesante también, porque no da cualquier perfil. No da cualquier perfil. En este momento, yo les podría decir quizás algunas técnicas de predimensionado, pero no está tan fácil porque también depende de la altura del entrepiso. Por eso que estábamos hablando de trabajos especiales de grado que pudieran conducir a, haciendo muchos análisis, llegar a un patrón. Pero un perfil HEB 140 no es. O sea, es un perfil de dimensiones prácticamente similares a la viga, pero en perfil H. O sea, yo voy a colocar ahorita aquí, vean, arriostramiento, crear braces en región, sería igual, ¿no? O sea, aquí mismo, ¿no? Crear braces, en dibujo, pues, en un draw, líneas, braces, y le digo que son tipo B invertida, con una excentricidad en el centro, ¿de cuánto? De 1.5, que son empotradas, suelen ser empotradas, y que es un perfil, lo voy a poner ahorita así pequeño, HE 280A. ¿Está claro? Y lo que hago es puedo volver a entrar, set building,
instruction. Ese 1.5, si lo veíamos, venía un poco dado por el asunto de las correas, y porque recuerden que yo elegí una excentricidad que fuese un poquito mayor a la crítica. ¿Se acuerdan que la excentricidad que estábamos manejando de forma crítica, la crítica es 2 veces MP entre BP? 2 veces MP entre BP. La excentricidad que se colocó allí es un poquito más grande que la crítica. Ya lo vamos a ver con el archivo Excel. O sea, yo no lo puedo tirar a pegar. Yo tengo que tener una hoja de cálculo con un predimensionado que yo decía, voy a utilizar esta viga. Ok, si utilizo esa viga, ¿cuál es el E crítico? El E crítico, ejemplo, 1.30. ¿Qué hago? ¿Pongo menos? ¿Pongo más? Decides. Voy a ponerle un poquito más. Te guías también un poco por la separación de correa. Si pones un poquito más, haces la prueba. Pero si no funcionó, tienes que rehacer el modelo. Borrar el rotamiento, etcétera. Por eso. Sí, claro. Sí. Claro, obviamente. O sea, aquí lo que pasa es que no te pide la fórmula esta de que el LB entre RY sea menor a 0.086 entre FY. Ese parámetro de pandeo lateral torsional, esa fórmula, no está implícitamente dada allí. Ahora, siendo lógicos, si es una viga que va a desarrollar momento plástico, lo ideal es que, obviamente, su longitud no arrastrada sea menor a LP. Porque si no va a sufrir de pandeo lateral torsional. Entonces es una viga que tiene que tener adecuado soporte lateral, como la viga del SMF. O sea que aquí venía una correa a 1.50, a 3, a 4.50, a 6, a 7.50, a 9 y a 10.50. Está adecuadamente soportada. En este caso, ya le quito la opción del strut. Me quito esa opción. Y puedo, por supuesto, seleccionar mis nodos en la base y asignar una restricción de empotramiento. Puedo hacerlo, me había hablado de esta unión. Esta viga puede estar articulada o empotrada. Las diferencias son las capacidades de rotación que tiene. Cuando la viga está articulada, el sistema es más flexible y te da otra solución. Tienes que evaluar las dos condiciones, quizás irte por la que te cumple todo, pero sea menos pesado. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. ¿Está bien? Activar los nodos aquí. Y vamos a guardarlo entonces este archivo. Vamos a ponerle aquí pórtico EBF. Perfecto. Entonces, fíjense, tenemos ahora que incorporar los casos estáticos de carga. Tenemos peso propio, que es el peso propio de los elementos. Lo cambié, venía como det y le puse peso propio. La carga variable. Tendríamos una sobrecarga permanente. Bien, super det. Y podríamos pensar también en una carga viva de techo. ¿Correcto? Una carga viva de techo. Esto porque pudiéramos diferenciar la masa de ese nivel respecto al otro. Entonces, configurando esto, lo que nos queda es incorporar esas cargas. Incorporar las cargas.
proceso de carga, que tenemos que buscar el archivo en Excel. Esa sería la idea principal. Y entonces, bueno, para que se les haga más cómodo,